¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Pues iniciamos hoy en este domingo la tercera estación del año cristiano. Tenemos Adviento. La tercera estación del año cristiano tenemos Adviento, tenemos Navidad y ahora iniciamos la Epifanía. Epifanía, hermanos, es la estación de la manifestación del misterio de la Navidad, de nuestra salvación a las naciones. Tuvimos un tiempo de preparación, un tiempo de recepción y ahora tenemos un tiempo de divulgación. Divulgación de este misterio de la Navidad a las naciones. Y hermanos, en nuestro país tenemos esta tradición, sin duda en sus resultados bonita, quizás cuestionable en sus métodos, pero tenemos esta tradición de los regalos para los niños. Una tradición muy bonita que muchos niños en nuestro país, en la inmensa mayoría, disfruta. Y es, pues bueno, en relación a estos individuos de los que habremos de hablar en este día. Y recordaba yo hace, pues, ¿cuándo fue el mero día? El 6 pasado, cómo hasta en esta casa que no tenemos muchos vecinos que vivan como familia, incluso aquí se alcanzaba a escuchar a los niños que estaban estrenando sus juguetes como cada año afuera, ¿no? Y recuerdo yo cuando era niño y lo veía también entre mis primos y entre mis amigos, cómo urge mucho salir al siguiente día cuando están los juguetes para mostrarlos, para jugar con ellos, para disfrutarlos, para que los otros vean que uno tiene, que uno los tiene y jugar a ver qué te trajeron a ti, a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Una tradición de resultados muy bonitos que quizá podríamos enseñarla más bien como una dádiva gratuita del Señor hacia los niños y no tanto como un premio para los que se portan bien. Eso es lo que podemos nosotros quizás evangelizar de esta tradición. Pero a final de cuentas, hermanos, es una tradición bonita en la que los niños se gozan y salen a mostrar sus regalos al mundo. Y hermanos, en este domingo celebramos la urgencia del Señor por mostrar su regalo al mundo, su urgencia, su alegría en mostrar a su Hijo, en este caso, a las naciones. Y hermanos, esta manifestación, esta epifanía que concluye nuestro tiempo de Navidad, también marcó el inicio, hermanos, como nos explica San Pablo en Efesios 3, también marcó el inicio explícito del misterio de la salvación a los gentiles. Hermanos, un ministerio predicho por el último santo del Antiguo Testamento del que hablábamos hace 8 días, una predicción, una profecía más que nada de esta salvación a los gentiles. Curiosamente, hermanos, con una hermosura un tanto inesperada y poco común, la profecía de Simeón anunciaba el rompimiento, hermanos, de la tradición salvífica de Israel. Dijo Simeón,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué palabras tan extrañas en el contexto en el que vivía Simeón, del que no tenemos conocimiento de que hubiera sido un profeta de profesión. Y sin embargo dice Simeón que esta tradición de salvación reservada para Israel está a punto de terminar, porque está, como dice San Pablo en Efesios, para ser ofrecida también a los gentiles. Dice misterio, San Pablo en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué importante que aquí San Pablo se está refiriendo a Simeón, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es que, hermanos, en tiempos del Señor Jesús, ser gentil, es decir, ser no judío, significaba en automático estar alejado y enajenado a todo lo que el Señor ofrecía y prometía. Ser gentil, hermanos, simplemente era ser una historia completamente diferente que no tiene que ver con la historia del Señor. El Señor tiene su historia, tiene su pueblo, y los gentiles tienen sus propias tradiciones. Pero hermanos, qué hermoso el cumplimiento de Isaías 60, ¿no? Que leíamos también hace un momento en el oficio, Isaías 60, 1 al 6, y de la palabra de Simeón que escuchábamos hace 8 días. Cuando nuestro Dios, hermanos, mandó traer desde lejos para participarles de su Hijo a los sabios de Oriente. Dice San Mateo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sorprendentemente, hermanos, cuando hablamos de los magos de Oriente, no solo hablamos de gentiles comunes, como ustedes y yo, sino que muy posiblemente hablamos de individuos acaudalados, individuos empoderados, venidos a la quietud de una pequeña provincia como lo era Judá y como lo era Jerusalén en sí. Porque hermanos, si bien Simeón solo habla de gentiles en general, de lo que nosotros somos testigos ahora, fíjense, San Mateo presenta a hombres de ciencia. Nuestra traducción dice magos, pero podemos decir sabios o entendidos. Hombres de ciencia, los cuales según Isaías, además, eran tan importantes que muy seguramente estaban al nivel o incluso eran reyes de Oriente. Así que hermanos, la palabra de Dios, quizás no solo no en San Mateo específicamente, pero sí nos dice que eran reyes magos, o por lo menos poderosos sabios, vamos a decirle así, para no arriesgarle. Lo que sí, hermanos, es que eran personas lo suficientemente importantes, pero también lo suficientemente intelectuales como para mirar una estrella, interesarse en ella y poder financiar un viaje desde donde vivieran y poder perturbar, como dice San Mateo 2:3, turbar a Herodes y a toda Jerusalén con él. Pero hermanos, todas estas características que hemos hablado de estos individuos que mencionamos hoy, que eran gentiles, que eran estudiosos, pero que también eran poderosos, no hacen sino exaltar, hermanos, el alcance de la gracia de Dios para quien lo necesita. Porque, hermanos, cuando analizamos la historia bíblica y la historia humana,
No solo la mayoría de los gentiles, hermanos, sino más todavía los poderosos han sido siempre hostiles al Evangelio y están, en su inmensa mayoría, como decía hace un momento, lejos del Evangelio o demasiado arriba para escucharlo. Ese es el común denominador, hermanos, por lo menos en su mayoría, de la historia humana y de la historia bíblica. En su mayoría los gentiles, y todavía más los gentiles poderosos, eran hostiles y enemigos al Evangelio. Y hermanos, ustedes vean todos los grandes reyes del pasado, ese era el problema. Tenemos a Faraón, tenemos a los reyes de los cananitas, tenemos, por ejemplo, a los reyes de Babilonia, Nabucodonosor, el perfecto anticristo, hermanos, Nabucodonosor, el rey más grande de la tierra y enemigo de nuestro Dios. Tenemos también a otros reyes, como por ejemplo Artajerjes y muchos otros reyes que menciona la palabra de Dios. De entrada, el día de hoy, Herodes. Fíjense, hermanos, qué interesante. Herodes ni siquiera era completamente gentil, pero vivía como uno, así que vamos a llamarle gentil. Tenemos al César más adelante en la historia futura del pueblo de Dios, tenemos al César y hermanos en este tiempo, pues bueno, tenemos a nuestros gobernantes que en su mayoría son ajenos y son enemigos al mensaje de salvación. Pero hermanos, no sé si se han dado cuenta que con este contexto y en este entendido, ¿qué oportunidad habrían tenido los reyes magos, los magos de Oriente, de hallar al niño de su salvación? ¿Qué oportunidad habrían tenido los poderosos de la tierra, si de por sí son así en su mayoría, de encontrar a un niño que viene a nacer en un pesebre? Y bueno, ya para ese tiempo ya no estaba en el pesebre, pero quedarse en Belén. ¿Sí? Vean qué importante es la profecía de San Mateo 2:6 que está citando aquí a Miqueas. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá. Vean lo que dice el profeta, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. O sea, fíjense cómo el nacimiento del Señor exaltaba la pequeñez de Belén. ¿A qué hora, hermanos, creen ustedes que los poderosos de la tierra iban a notar en la inmensidad de su conocimiento una ciudad como Belén? Jamás. Entonces, hermanos, ¿qué oportunidad habrían tenido los magos de Oriente de hallar a un niño para su salvación? Pues hermanos, la misma que tiene cualquier alejado y potentado pecador, como lo somos nosotros, como lo fuimos nosotros en otro tiempo, según dice San Pablo, de hallarlo y creer en él, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, en la locura de la predicación y en la humillación de la crucifixión. ¿Cómo habría sido posible para los magos encontrar a este niño? Pues igual que nosotros, hermanos, por gracia de Dios, encontramos a nuestro Cristo crucificado. ¿Quién busca a un Salvador en una cruz? ¿Quién busca salvación, hermanos, en la vergüenza y en la humillación que significa en su mayoría ser hechos hijos de Dios? De manera, hermanos, que qué extensa es la gracia divina que busca, alcanza y atrae a quienes moran en la lejanía o en las alturas de la humanidad que vivimos. Hermanos, el Señor muestra su gloria en las alturas, como decían los ángeles, para que hasta aquellos que estén muy lejos o muy alto, también logren ver su salvación. Porque, hermanos, por la gracia de Dios, sea en la humildad de los campos o en la fastuosidad de los palacios, es el mismo Dios que por amor de nosotros y por nuestra salvación, dice el credo, descendió del cielo.
para mostrar lo tanto más alta que es su justicia a nuestras inmundicias, pero también, hermanos, para que todos tengamos acceso a su Hijo, sin importar nuestro contexto, sin importar nuestra ubicación, sin importar nuestra exaltación humana, todos tengamos acceso a su Hijo, nuestro regalo de salvación. Hermanos, el cual es, como dijo Simeón, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú nos has mostrado tu gracia que se extiende, Señor, que sube, que baja, Señor, que es profunda, que es incomprensible, Señor, y que alcanza, Señor, a los que de otra manera no tendrían, Señor, acceso a tu salvación. Y te damos gracias, Padre, porque así como miras, Señor, a los que están lejos de ti por su necesidad, a los que están lejos de ti por el hambre que tienen, por el sufrimiento, Señor, que padecen, tú también, Señor, miras a los que tienen necesidad de ti, Señor, a los que viven lejos de ti, a pesar de tenerlo todo, Señor, o serlo todo. Y te damos gracias, Padre, porque este evangelio de gracia que extendiste a los gentiles, tú, Señor, lo mostraste primeramente a estos hombres, Señor, que de otra manera, Señor, no habrían tenido acceso a tu salvación, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque así como tu evangelio llegó a la corte del César, Señor, tú también nos permites predicar tu palabra a todos los que te necesitan, Señor. Ayúdanos a predicar de tu palabra, Señor, no nada más a los enfermos, a los necesitados, Señor, sino también a los poderosos, Señor, sino también a los acaudalados, Señor, que te necesitan tanto como nosotros, Señor. Y te rogamos, Padre, que este mensaje de salvación a los gentiles sea verdaderamente, Señor, de revelación a todos ellos, y Señor, que también sea para gloria nuestra, de nosotros, tu pueblo Israel, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.